La escalofriante verdad de la mulata, leyendas malditas y cincitras de Veracruz reveladas. Las sombras se apegan a las callejuelas del viejo barrio de Veracruz como fantasmas en busca de un alma perdida. Las risas de los niños han sido desplazadas por murmullos de pánico, y cada esquina oculta un misterio oscuro que nadie se atreve a sacar a la luz. Mariana, madre soltera de 32 años, regresa del bar donde trabaja, sintiendo el frío que le muerde la piel y la ansiedad ahogando su pecho. Las mujeres han desaparecido una tras otra, y la leyenda de la mulata se adhiere a su vida como un eco perverso, un susurro que la acompaña en cada paso que da. Mientras las sombras se alzan, su mente se convierte en un campo de batalla. El amigo que conoció en el bar, un hombre con la voz temblorosa cuando se toca el tema, narró cómo la mulata castiga a aquellos que traicionan la confianza de la comunidad. Mariana siente un nudo en el estómago. Ella no traiciona a nadie, pero las miradas furtivas de sus vecinos la asedian. La tensión se vuelve palpable, como un reloj de cuenta atrás, que solo le da hasta la próxima desaparición. ¿Serán ellos los que la observan? La paranoia la envuelve, su corazón late en un ritmo frenético. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, la calle parece un túnel de tinieblas donde no hay vuelta atrás. Aunque su madre siempre le dijo que no tomara atajos, el instinto de Mariana la empuja a optar por el camino más corto. Alterna entre la decisión y la consternación, el silencio es opresivo. Cada paso es un eco en la soledad, un mártir que avanza a su sacrificio. La esquina donde solía encontrarse don Javier está vacía, su silla de madera balaceada por las sombras mismas. Una brisa fría le eriza la piel y sus pensamientos se hacen un caos. El miedo guarda su esencia, como un monstruo acechando desde la oscuridad. Siente que lo está observando, con el corazón palpitante. Mariana avanza, cada sonido resuena como un grito ahogado en su mente. ¿Será uno de sus vecinos el que la traicione? Las dudas se multiplican y su respiración se vuelve más entrecortada. Ya no puede ignorar las conversaciones, los susurros que se cruzan en el aire, maleza que está atrapada en cada rincón de la comunidad. Las mujeres de su barrio parecen haber desaparecido en el tiempo, sus risas extinguidas, su luz opacada. La realidad se transforma en pesadilla, y Mariana se pregunta si todos aquellos que antes parecían amistosos han enfundado sus corazones en la incredulidad y el temor. Un grito desgarrador resuena en la noche, rompiendo el silencio con la fuerza de un trueno. Mariana se queda paralizada, el sudor frío corriendo por su frente, el aliento agolpándose en su garganta como si fuera veneno. ¿Qué fue eso?, piensa, mientras su mente se llena de imágenes grotescas. Todo lleva a la inevitable conclusión: no está sola. El terror se solidifica en el aire, y mientras su cuerpo clama escapar, su mente la obliga a avanzar, a buscar la verdad oculta detrás de la maldición de la mulata. Atrapada entre el eco de su miedo y la trampa que la rodea, Mariana sabe que la lucha ha comenzado. ¿Podrá desafiar la oscuridad que ha caído sobre su pueblo o sucumbirá a la leyenda? Mariana se detiene un momento, su corazón late con furia. El grito retumba en sus oídos, mezclándose con los murmullos de la comunidad. Sus piernas luchan por moverse, pero un terror indescriptible la mantiene anclada al suelo. Después de unos instantes, decide que no puede permanecer más tiempo así. Con un impulso de adrenalina, avanza hacia el callejón de donde parece provenir el grito. Las sombras parecen alargarse, como si quisieran apresarla. Cada paso que da se siente como una condena. El eco de sus pisadas se mezcla con el eco de su miedo, una danza macabra que la empuja hacia el horror. Mariana recuerda las palabras del anciano del barrio, quien en noches de copas y oscuridad había contado historias sobre cómo la mulata tomaba a las almas que traicionan la sangre del pueblo. Una mujer que solo busca justicia, decía él. Pero, ¿qué justicia se puede encontrar entre la angustia y el terror?
La pregunta la atormenta mientras su mente divaga entre la desesperación y la razón. Se acerca a la esquina donde el grito parece haber dejado una huella de dolor, y entre las sombras, alcanza a distinguir una figura encogida. Su corazón se detiene por un instante. Es una mujer, parcialmente oculta entre la penumbra. Los cabellos grises y enmarañados flotan alrededor de su cara, marcando su imagen con locura. Es doña Clara, la anciana a la que siempre le habían temido. Su voz, desgarradora, se mezcla con el susurro del viento. Mariana. Hija, ven aquí. La desesperación en su llamado suena clara, como un toque de campana en la inquietante noche. Mariana quiere dar un paso atrás, pero la curiosidad la atrapa. Se acerca lentamente, cada paso en la tierra hace crujir su confianza. Al llegar, la anciana sostiene algo en sus manos, un objeto oscuro cubierto de tierra y polvo. Sus ojos parecen brillar con la luz de las estrellas, pero en sus entrañas hay un eco de locura. Tómalo. Debes tomarlo. Es la única forma, murmura con un tono que huele a advertencia. Mariana duda, observa el amuleto que parece pulsar con vida propia. Antes de que pueda responder, doña Clara suelta una risa estruendosa, que retumba en el callejón y hace que el aire se enfríe aún más. Sangre y traición. Siempre habrá sangre y traición, grita, su voz se convierte en un grito desgarrador, como si despertara a los fantasmas que rondan el lugar. Un escalofrío recorre en el cuerpo de Mariana. De repente, una figura oscura se materializa más allá del umbral de luz, su presencia tan pesada que el aire parece detenerse. La apariencia de la mulata, la leyenda que la ha perseguido. Su rostro es una mezcla de belleza y horror, un reflejo distorsionado de las almas que ha arrebatado. Los ojos brillan con la sed de venganza, y su sonrisa es un eco que hace temblar las paredes de los rincones. Mariana siente el pánico asestando en sus venas. ¿Es este el final de su historia o el comienzo de algo más oscuro? Antes de que pueda reaccionar, la figura avanza hacia ella, acercándose lentamente, como si quisiera apoderarse de su miedo. Su voz, un susurro, resuena en la noche fría. Tú serás la próxima. Mariana da un paso atrás, pero el callejón se estrecha. Y esa oscuridad, esa sombra, ya no permite escapatoria. Las luces que parpadean a lo lejos apenas iluminan la escena de horror frente a ella. Sin embargo, en su interior, un fuego de determinación comienza a arder, pero todo sucede demasiado rápido. La figura se mueve velozmente, y en un instante, la fría mano de la mulata roza su piel antes de que pueda gritar, antes que el terror la consuma. Mariana entiende, la verdad detrás de la mulata no es lo que ha imaginado. Justo antes de perderse en su mundo oscuro, escucha un susurro, una advertencia olvidada. ¿Cuál es el precio que estás dispuesta a pagar, Mariana? Cae la noche en Veracruz, pero el juego apenas comienza. La elección entre el sacrificio y la salvación se cierne sobre ella, y la leyenda de la mulata nunca ha sido tan real. Todo está a punto de revelarse, y las sombras que la rodean ya están a la caza. La fría mano de la mulata se detiene en su piel, como si el tiempo hubiese decidido hacer una pausa en su horror. Mariana siente un escalofrío que recorre su columna, la desesperación la abraza con fuerza. Sin embargo, esa frialdad no es solo el terror que emana de la figura, sino una revelación que parece atravesar su mente con la misma fuerza que un rayo. ¿Cuál es el precio que estás dispuesta a pagar? La voz resuena de nuevo, llenando el espacio con un eco que parece provenir de los rincones más oscuros de la historia del pueblo. La figura sonreía, mostrando dientes blancos que contrastaban con su rostro en sombras. Mariana siente que su propio corazón late en un terrorífico unísono con el de la leyenda. No puedo. No quiero nada de esto, logra articular, aunque su voz se quiebra entre la angustia. La mulata la observa con una curiosidad casi perversa, midiendo cada palabra, cada latido. Tú, hija de la sangre, tienes un papel que jugar aquí. La traición se repite, y tú eres la elegida para romper el ciclo. El aire a su alrededor se carga de opresiva energía, como si las propias sombras escucharan. Mariana siente un ardor en su pecho, la voz de Clara resonando en su cabeza, la única forma. Pero, ¿cuál era esa forma? La anciana había hablado de justicia, y de almas perdidas.
Sin pensar, extiende la mano hacia el amuleto que doña Clara le ofreció, el objeto tiembla bajo su toque. Una sensación extraña se apodera de ella, como si el amuleto supiera secretos que aún no ha descubierto, pero de repente, un grito desgarrador surca la noche. Mariana gira la cabeza solo para ver cómo la figura de la mulata desaparece en un torbellino de sombras al escuchar el eco. Es un grito familiar, es doña Clara. Un terror renovado se apodera de Mariana, la anciana tenía que estar en peligro. Sin pensar, comienza a retroceder, pero las sombras que antes se le habían presentado como caminos son ahora muros. La negra nebulosa la atrapa, como si los mismos fantasmas del pueblo quisieran condenarla. Clara. Clama, la urgencia golpeando su pecho. Pero la oscuridad parece reírse, devorando su voz. De pronto, las sombras se dispersan y se siente un leve zumbido, como si algo hiciera vibrar su núcleo. Justo entonces, Mariana siente que el amuleto comienza a palpitar en su mano, vibrando en sintonía con el terror que la rodea. «Tómalo», grita una voz lejana que parece ser de doña Clara. «Esto es tu legado», Mariana mira el amuleto con terror y fascinación. Todo lo que encuentra dentro de su ser grita en su contra, pero una fuerza sobrenatural parece obligarla a apretar su puño alrededor del objeto. Un susurro incesante la envuelve, palabras que no logra entender pero que hacen eco de una decisión que la eleva sobre la desesperación. En ese momento, un nuevo grito resuena, más próximo. Mariana no sabe si el sonido proviene de ella misma o de la oscuridad que la envuelve, pero ya no tiene opción. La mulata había hecho su elección y Mariana estaba al borde de la suya. Con un suspiro profundo, levanta el amuleto frente a ella. ¿Qué tan lejos estás dispuesta a llegar? Las sombras titilan, como si estuvieran esperando ese momento para ardecer y devorar todo a su paso. La noche se cierne pesadamente, y mientras el destino de doña Clara grita en la distancia, Mariana se da cuenta de que la elección que haga podría decidir no solo su futuro, sino el de toda una comunidad atrapada entre la justicia y la venganza, y antes de que el viento lleve su respuesta, la oscuridad se espesa aún más alrededor de ella. ¿Te atreverás a romper el ciclo, Mariana? La respuesta permanece atada en su garganta, como un ladrón en la noche, tan atrapada como ella misma en su destino. La oscuridad la envolvía, y el amuleto cobraba vida en su mano, pulsando con un poder que reconocía al mismo tiempo que temía. Las sombras a su alrededor parecían palpitar, un eco del miedo que anidaba en su pecho. No sabía si el grito de doña Clara aún resonaba en sus oídos o si era la angustia de su mente imaginando lo peor. Mariana dio un paso adelante, el suelo temblaba bajo sus pies. Miró hacia la abertura que había dejado la mulata, ahora un remanso vacío que solo prometía la amenaza del horror. No estoy lista, pensó. Sin embargo, la voz de Clara seguía implacable en su mente, la única forma. ¿Qué significaba eso? ¿Qué Sacrifaz debía hacer? El amuleto en su mano ardía, como si tuviera vida propia. En un instante, imágenes comenzaron a llenar su mente, sombras de personas, rostros conocidos que alguna vez compartieron risas y lágrimas, ahora transformados en ecos de dolor. El pueblo atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento. Mariana sintió náusea, un deseo visceral de huir, pero su cuerpo permanecía enraizado en el sitio, casi como si el amuleto le dijera que debía avanzar. Si tú no lo haces, ¿quién lo hará?, murmuró, convenciendo su corazón. Con paso titubeante, se acercó al lugar donde la mulata había estado, el aire se volvió espeso, casi imposible de respirar. La presencia de la bruja aún parecía cernirse sobre ella, como un manto de terror. Pero Mariana no podía dejarse vencer. Empujando el miedo, levantó el amuleto hacia la oscuridad. ¿Qué quieres de mí?, gritó, su voz un eco de coronación, en búsqueda de respuestas en el vacío que la rodeaba. De repente, un crujido desgarrador resonó en el silencio. Alguien venía. O eso creía. Se giró, buscando ese sonido, esperando ver a doña Clara, pero solo encontró más sombras que se retorcía. El amuleto vibró aún más fuerte, casi como si estuviera llamando a algo, a alguien, y entonces lo vio. Una silueta emergió entre la oscuridad. Era Clara. La anciana, su rostro pálido y cansado, apareció en el borde de la luz titilante que olvidosamente se había establecido.
Su cuerpo parecía desgastado, las sombras danzaban a su alrededor, golpeando sus pies descalzos. Mariana, susurró, como un eco gélido que atravesó su alma, las palabras se detuvieron en el aire. Mariana se sintió doblegada, su fe a punto de desvanecerse. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Logró preguntar, su voz entrecortada, abrumada por el miedo. Debes actuar rápido. No solo tu alma está en juego, el pueblo te necesita. Aulló Clara, pero su figura se desvanecía, su cuerpo se convertía en humo mientras las sombras comenzaban a reclamarla. La mulata quiere tu decisión. Su deseo es eterno. Clara. Gritó Mariana, extendiendo su mano, pero era inútil, la anciana se desvanecía en el aire frío de la noche. La desesperación la embargó, y con un instinto primitivo, apretó el amuleto con fuerza, pero no había más tiempo. Un sonido grave retumbó en sus oídos, y el viento aullador llenó el espacio. ¿Qué vas a hacer, Mariana? ¿Serás la salvadora o serás un eco más en esta historia de horror? Resonó la cautivadora voz de la mulata, emergiendo de las profundidades de la oscuridad, la decisión la apretaba como una soga al cuello. Con un último grito silenciado por el viento, Mariana levantó el amuleto hacia la mulata, dispuesta a desafiar la noche. Que comience. El amuleto brilló intensamente y, de repente, la brujería del lugar se desató. Los espíritus de los traicionados comenzaron a surgir, flotando a su alrededor, una multitud clamando por venganza. Mariana sintió que el terror se apoderaba de la escena. Las sombras danzaban entre sus propias figuras, y los ojos de los traidores la miraban con desesperación. Había abierto una puerta que jamás se cerraría. ¿Era esto lo que había buscado? ¿O estaba condenando a su pueblo para siempre? La energía creció, y la voz de la mulata se mezcló en la tormenta. Ahora, estás lista para enfrentar la verdad, el ciclo no había hecho más que comenzar. Mariana sintió que el aire la abrumaba, pesado como un manto de terror. Las almas atormentadas que la rodeaban flotaban, sus ojos brillaban con una tristeza infinita. El amuleto en su mano ardía, y con cada segundo que pasaba, el eco de sus lamentos se volvía más ensordecedor. La voz de la mulata reverberaba en su mente como un tambor inquietante, y a cada latido, la pulsación del amuleto parecía sincronizarse con su corazón, apretando su pecho con un terror palpable. ¿Qué has hecho?, gritó uno de los espíritus, su rostro consumido por el dolor, sus manos extendidas como si buscara una salvación que nunca llegaría. Tu pueblo pagará con sangre. Mariana quería gritar que no era su culpa, que había hecho lo que Clara le había dicho, pero las palabras no salían, se atoraban en su garganta seca. El miedo se mezclaba con la culpa, y una sombra oscura se cernía sobre ella, creciendo con cada instante. Sentía las miradas de los espíritus en su piel, cada uno representando un rostro del pueblo que había conocido, sus ojos llenos de decepción. Silencio, resonó la voz de la mulata, aterradora y magnética. Ellos no comprenden el sacrificio que estás a punto de hacer. Tú eres la elegida. La figura de la bruja se materializó en un torbellino de sombras, su cabello flotaba como serpientes y sus ojos centelleaban con un destello siniestro. Mariana, enfrentando su visión oscura, sintió el peso del amuleto crecer, un presente cargado de decisiones. La angustia aumentaba. ¿Elegida para qué? Para condenar a mi pueblo, replicó con desesperación, su voz apenas un susurro entre los lamentos. Para liberarlo, contestó la mulata, sus labios dibujando una sonrisa que no era más que un rictus macabro. Todo tiene un precio, querida. Hoy, tú decides el futuro de tu gente. Con cada palabra que pronunciaba, el aire se volvía más helado, como si las mismas sombras se unieran a su júbilo, las almas comenzaron a arremolinarse a su alrededor, rodeándola en un remolino de gritos y súplicas. ¡Ayuda! No lo hagas, clamaban, sus manos estiradas queriendo tocarla, tratando de buscarla en medio del caos. El amuleto empezó a humear, y la presión aumentaba. La verdad de su elección le golpeaba como una ola bravía. No sé qué hacer. Chilló, desesperada. Clara no me dijo cómo. Clara está aquí, en cada decisión que tomes, dijo la mulata, dando un paso adelante con una lentitud amenazante. Ella sabía que llegarías a este punto.
Y mientras más dudes, más poder le cederás a este vestigio de dolor. La bruja levantó una mano, y las almas se tornaron en sombras densas que empezaron a girar y a tomar forma. Cuerpos enfurecidos por traiciones del pasado aparecieron ante ella, reviviendo la tragedia que había atrapado al pueblo. Mariana estaba en el centro, sintiendo las corrientes de furia y venganza. ¿Sabes cuál es la única manera de calmar sus espíritus? La voz de la mulata era un susurro escalofriante tan cercano que podía sentir su aliento helado. Debes elegir a uno, sacrificarlo para que las almas puedan restablecer su esplendor. Para que la paz regrese. No puedo hacer eso. No voy a sacrificar a nadie. Gritó, sintiéndose desgarrada por la decisión. Todo sacrificio tiene un precio, insistió la mulata, retrocediendo y dejando que las sombras se acercaran más. Una vida por la vida de millones. Sigue adelante, Mariana. O el pueblo vivirá por siempre en esta agonía. Mariana miró alrededor, sus ojos llenos de lágrimas. La verdad era horrorosa, pero sabía que cada segundo contaba. Miró al amuleto, su luz titilaba como un faro en la noche oscura. ¿Qué harás? Resonó de nuevo la mulata, la pregunta retumbando en su mente, cada palabra un eco que mantenía el terror vivo. No había más tiempo. El peso de su decisión quería aplastarla. Con cada parpadeo, las figuras caprichosas comenzaban a acercarse, rugiendo, pidiendo venganza. Sin embargo, en sus corazones había espacio también para la esperanza o para la condena. La presión se intensificaba. Mariana sentía que todo se rompía, pero en su mente resonaba una pregunta oscura: ¿podría ella realmente hacerlo? Era capaz de tomar esa decisión, y en ese instante crucial, el amuleto brilló intensamente, como si pudiera leer su alma. El ciclo de horror o la salvación está en tus manos. Las sombras la observaban, más atentas que nunca. Mientras trataba de encontrar su respuesta, pasó un silencio inquietante. Era una pausa que prometía que su elección estaba próxima, pero también que las consecuencias iban a ser devastadoras. ¿Hacia dónde se dirigiría su vida? La decisión ya no era solo suya, el pueblo dependía de ella. Era un mar de sombras y susurros, como si los muertos estuvieran tejiendo los hilos de su destino. Mariana apretó el amuleto con fuerza, sus dedos sudorosos resbalando por su superficie ardiente. Las almas, cada vez más inquietas, llenaban el aire con ecos desgarradores, sus lamentos desdibujando la frontera entre el tiempo y la razón. Elige, susurraba la mulata, con una voz que parecía llegar desde las profundidades del infierno. Es tu única oportunidad de romper el ciclo. Un sacrificio por todos ellos. Mariana tragó saliva, incómoda. La imagen de cada persona que había conocido desfilaba ante sus ojos, vivas y tristes en su dolor. Su mente se llenó de caras, cada una cargando su propia historia. ¿A quién podría señalar? El mismo acto la ahogaba con el peso de su culpa. La bruja se acercó más, casi como un susurro oscuro al oído. ¿No ves? Cualquiera de ellos lo haría en tu lugar. Pero tú tienes el poder de decidir. Una risa baja, casi melodiosa, resonó entre las sombras. Mariana sintió como su corazón se aceleraba. No quiero hacer esto, no puedo. Repitió las palabras como un mantra, un intento de apaciguarse en medio del abismo. Un frío helado le recorrió la espalda, y con cada palabra, la figura de la mulata se tornaba más ominosa. Puedes dejarlos continuar atormentados, continuó la bruja, su tono envolvente como una serpiente. O puedes salvarlos de una condena eterna. Tú decides, Mariana. Un grito desgarrado de entre las almas resonó, atravesando la penumbra. Mariana. No lo hagas. La voz era familiar, pero tantas veces desgastada por el dolor, que no logró identificar de inmediato quién había sido. Sin embargo, en el fondo, ya sabía que la voz pertenecía a su madre. Eso la golpeó con más fuerza que la propia tormenta de sus pensamientos. El amuleto chisporroteó en su palma, como si tuviera vida propia. Este amuleto te revelará lo que no quieres ver, insinuó la mulata, sus ojos brillando con un destello insidioso. Muestra esto, lo que la gente de tu pueblo realmente significa para ti. Mariana sintió como algo se retorcía dentro de su pecho, un conflicto feroz. La imagen de su madre se desvanecía,
reemplazada por escenas crueles de sacrificios pasados, cada uno lleno de arrepentimiento y rencor, un ciclo interminable de dolor. Su pueblo, una vez digno y fuerte, sumido en la desesperación. No puedo, logró murmurar mientras luchaba contra las lágrimas, pero la mulata hizo un gesto y, al instante, las almas comenzaron a unirse, formando un torbellino que parecía acercarla a la locura. Lo harás, porque sabes que es lo correcto. Esos sentimientos que te atan son una cadena. Rompe el ciclo, liberáltalos. ¿Y si él es el indicado? Pensó escapando de la realidad, recordando al joven del pueblo, ese que había soñado con un futuro brillante, su risa resonando en su mente como un eco feliz. La pregunta la paralizó aún más, acentuando su miedo. No, no a él. Las almas comenzaron a distorsionarse, como si la elección ya comenzara a tomar forma. Estás a un paso de la verdad, Mariana. Elige. La vida o la muerte de uno por el bienestar de todos. El silencio se volvió abrumador. Una presión incesante la empujaba a tomar una decisión que la desgarraría para siempre. Un grito última reverberaba en su alma. A medida que su alrededor se oscurecía, la figura de la mulata se alzaba, inmutable y ardiente. Era el final del camino, y ella debía decidir en un instante que podía cambiarlo todo. Mariana miró hacia las sombras, herida por sus rostros, su dolor. Sabía que no podía soportar esto por mucho más tiempo. Las murmuraciones de las almas se intensificaron, llenas de esperanza y de desesperanza. ¿Qué elegirás, Mariana?, preguntó la mulata con una sonrisa apenas oculta. ¿Romperás el ciclo de la eternidad o lo perpetuarás con tu indecisión? Y en un momento que pareció eternidad, el amuleto vibró, absorbiendo el aire, dejando en su corazón una última y desgarradora pregunta: ¿es este el final, o solo el principio de una nueva condena? Las sombras se arremolinaron a su alrededor, con un hambre insaciable. Ella sabía que no había marcha atrás. En su interior, un grito iba creciendo, marcando el ritmo acelerado de su corazón, y con la calma de la desesperación, Mariana levantó la mirada, lista para enfrentar su fatídica decisión. Pero en ese instante, un grito resonó por encima de todos, un clamor que no era humano. Mariana. No te dejes engañar. La temblorosa voz provenía de un anciano que una vez había sido su mentor, quien había desaparecido en circunstancias misteriosas. La mirada llena de temor inquietante convirtió la oscuridad en algo aún más aterrador, las almas aumentaban su intensidad. La marca de la elección se cernía sobre ella, a la espera del desenlace. ¿Qué sería el precio que Mariana pagaría para salvar a su pueblo de las garras de la mulata? La presión era insoportable, y el tiempo se desvanecía. ¿Estaría realmente dispuesta a cargar con esa carga o renunciaría a su gente por miedo a lo desconocido? Las respuestas se acercaban, pero la oscuridad comenzó a cerrar el círculo. Y Mariana sintió cómo sus latidos resonaban, mientras su destino se acercaba a su encuentro inevitable. Mariana sintió el terror arrastrarse más cerca, como un animal sigiloso en la penumbra. Las almas se retorcían a su alrededor, sus voces sonando a coro, una sinfonía de lamentos desgarradores que vibraba en el aire pesado. Cada grito retumbaba en su cabeza, cada susurro era un recordatorio de la desesperación de su pueblo. No escuches sus palabras, clamó el anciano con una voz cargada de angustia. La mulata juega contigo, te engaña, como hizo con muchos antes. No es más que una sombra utilizando tus miedos. Mariana se aferró al amuleto, su energía pulsiendo, como si supiera que el momento decisivo estaba al caer. Había tantas vidas en juego, tantas historias apiladas en el tiempo. ¿Era posible que la salvación estuviera en su decisión? ¿Pero a qué precio? El rostro de la mulata se transformó en una mueca de burla. Inocente, gritarás como todos los demás. Tu debilidad te hará perderlo todo. Elige ya, o la eternidad consumirá a todos en esta oscuridad. El anciano, con ojos llenos de fuego, prosiguió: su poder es una ilusión, Mariana, la verdadera fuerza está en tu corazón. Si no decides, perdiste la oportunidad de salvación. Mariana apretó los dientes. Algo dentro de ella crujía, como si un destello de luz comenzara a fragmentar la negrura a su alrededor. Recordó al joven del pueblo, sus ojos brillando, su risa rogando por un futuro. Pero,
¿Acaso podría permitir que su sacrificio fuera el precio por las almas atormentadas? ¿Qué estás dispuesta a perder, Mariana? Murmuró la mulata, casi con ternura, pero con un tono que helaba la sangre. La presión aumentó. Las almas ahora rodeaban a Mariana, fusionándose con su ser, sembrando recuerdos agridulces, promesas incumplidas. Un niño llorando por su madre, una abuela buscando el perdón eterno, un amor que nunca fue. Todo giraba en su mente, alimentando la tormenta de emociones. No puedo, ella intentó repetir, pero su voz se extinguió en medio del clamor. Lo que más temía ahora estaba a la vista. La angustia en el corazón de su gente clamaba por ser rescatada, mientras su propia vida pendía de un hilo tan frágil como el susurro de la mulata. Recuerda, la fortaleza no llega del miedo, sino de la voluntad, insistió el anciano, su figura ahora casi un atisbo en el tiempo. La decisión es tuya, no de ellos. Salva a tu pueblo, pero nunca olvides lo que realmente eres. En ese momento, los ojos de Mariana se llenaron de determinación. Podía sentir el calor del amuleto escurriendo por su piel, una chispa encendida por la resistencia. No más, gritó, su voz resonando en la oscuridad como un rayo. El aire vibró a su alrededor y ella, sintiendo el poder en sus venas, miró a la mulata. No importa lo que elija. No seré una marioneta más en tu juego. La figura de la mulata retrocedió, sorprendida. Las almas, que antes parecían condenadas, comenzaron a brillar, iluminando el oscuro escenario. Mariana sintió que la elección ya no se trataba de señalar a alguien, sino de liberarlos a todos de su confusión. El tiempo se detuvo. Todo lo que había conocido, todo lo que había sentido, convergía en ese preciso instante. Y de repente, un eco resonante invadió la atmósfera. Mariana. Busca la verdad. Decía el anciano, cada vez más distante, mientras una sombra se acercaba. ¿Qué verdad? Se preguntó, apenas equilibrándose entre la salvación y la condenación. De repente, el amuleto comenzó a brillar intensamente. Una relación oculta, un secreto enterrado en el pasado, se abría como una herida fresca. Imágenes de su gente, de su madre, de un sacrificio que nunca había sido revelado, comenzaron a atizar su mente. La mulata sonrió, sus ojos radiantes de malicia. Bienvenida a la oscuridad, Mariana. Estás lista para enfrentarte a lo que está oculto, y entonces, en la fracción de un segundo, Mariana supo que el verdadero horror no radicaba en la elección que había de hacer, sino en lo que estaba por descubrir. La historia de su pueblo estaba impregnada de un poder mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Las almas siguieron brillando, y una frialdad recorrió su columna vertebral, dejándola con una única pregunta en su corazón: ¿qué más me ha escondido mi propia historia? Y la oscuridad se cerró de nuevo, dejándola al borde de la revelación temida. La temperatura descendió drásticamente, el aire se volvió denso, casi irrespirable, mientras las almas comenzaban a fluir hacia Mariana como un remolino de sombras. Su mente daba vueltas, cada recuerdo convertido en un lamento que insistía en ser escuchado, pero la desesperación estaba ahí, entrelazada con la memoria. La mulata había despertado algo profundo y oscuro dentro de ella, un eco de realidades que nunca había querido confrontar. Las luces del amuleto palpitaban con fuerza, arrojando destellos en el abismo, como si intentaran guiarla. Sin embargo, los ojos de la mulata brillaban con una avaricia prohibida. ¿Quién eres, Mariana, sino una sombra de lo que tu madre fue? El miedo a quedarte sola te consume, y has heredado más que solo su sangre. Cállate, gritó Mariana, aunque la verdad le golpeó como una ola. Esa conexión con su madre, esa ausencia que la había perseguido desde pequeña, ahora se convertía en un retorcido hilo de dolor y angustia. La mulata se acercó, sus ojos rasantes como cuchillos, cortando la poca luz que quedaba. Cada sacrificio, cada pacto que tu linaje ha hecho ha alimentado esta oscuridad. Y ahora, la única forma de salvarlos, es unirte a mí. Abandona tu futilidad y abraza lo que realmente eres. La visión de su pueblo, de aquellos que había amado, se desvanecía, y las almas comenzaron a murmurar, traslúcidas y tristes, llenando el aire con un coro melancólico. Libéranos, Mariana, libéranos, repetían, pero sus voces eran también ecos de advertencia, un recordatorio de lo que ella podría perder.
si me uno a ti, ¿qué pasará con ellos? Preguntó, su voz más suave, temerosa de la respuesta. La mulata sonrió, un gesto que descompuso la luz en el amuleto, creando sombras inquietantes que se estremecían en su piel. Ellos seguirán atrapados en esta niebla, un sacrificio más que se les ofrece a cambio de tus propios deseos. Los recuerdos se agolpaban. Sus antepasados, todos aquellos que habían hecho pactos con la oscuridad, habían estado en guerra consigo mismos, atados a un ciclo que se perpetuaba. Mariana sintió que una verdad terrible se desgarraba en su interior. ¿Su madre, su abuela habrían hecho lo mismo? ¿Acaso habían entregado sus vidas para salvar a otros, cediendo sus almas en la penumbra? Mariana, susurró una voz familiar, el eco del anciano reverberando en su mente. No te dejes llevar por el miedo, busca la luz incluso en lo más oscuro. El sacrificio no siempre es el camino. Encuentra la verdad en tu esencia. Las palabras del anciano resonaban, chispas de esperanza en medio de la desesperación. El amuleto estalló en un destello, iluminando de improviso los rostros de las almas a su alrededor. Aquellos que habían sufrido respondían a su dolor, y la conexión se sentía viva, brillante. No estaba sola. Todos eran parte de su historia, un vasto entramado de vidas y sacrificios. Las sombras pueden ser hechiceras, pero también reveladoras, dijo con firmeza. No seguiré tu camino, la mulata. Yo tomaré el mío. La figura de la mulata se oscureció, su risa resonando con un eco infernal. Muy bien, elige tu destino. Pero siempre recordarás, el legado de la oscuridad nunca se olvida, dijo antes de ser tragada por la niebla. En ese instante, Mariana comprendió que el poder que buscaba no estaba en la elección de sacrificar a uno por todos, sino en unir sus historias, en descubrir la verdad que haría caer la maldición que había atormentado a su pueblo. Con el amuleto brillando en su pecho, dio un paso hacia el centro de todas esas almas, listas para liberarlas. Sin embargo, la oscuridad volvió a cerrarse a su alrededor. Un grito desgarrador quebrantó el aire, provocando una sacudida. En un susurro imperceptible, las sombras comenzaron a distorsionarse, revelando una antigua puerta, oculta y enigmática que prometía respuestas, pero también terribles revelaciones. Mariana sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué habría detrás de esa puerta? Con el corazón latiendo con fuerza, dudó un momento antes de tomar un paso hacia adelante, dejando la oscuridad atrás. ¿Te atreves a descubrir lo que llevas dentro, Mariana? Resonó la voz etérea, ahora más cercana que nunca. Solo el silencio la rodeaba, y el amuleto seguía brillando con fuerza, un faro en la noche. La pregunta latía en su pecho, ¿podría enfrentar lo que había estado oculto todo este tiempo? Con un último suspiro de determinación, empujó la puerta y se encontró en una habitación cargada de secretos, pero las sombras la esperaban, ansiosas por revelarle la verdad, una verdad que podría cambiarlo todo o destruirla por completo. Mariana cruzó el umbral y la puerta se cerró tras ella con un golpe sordo, como un ladrillo cayendo al vacío. La habitación estaba cubierta de polvo, y el aire se sentía pesado, como si todo aquel espacio hubiera sido olvidado por el tiempo. Sus ojos se ajustaron a la penumbra, y notó que las paredes estaban adornadas con inscripciones anticuadas, símbolos que hablaban de sacrificios y antiguas traiciones. Cada letra parecía vibrar con una energía oscura, invitándola a explorar más. El amuleto en su pecho comenzó a latir con más fuerza, como un corazón rebelde que exigía ser escuchado. Mariana avanzó con cautela, sintiendo como el frío se adhería a su piel, haciéndola temblar. A su alrededor, las sombras parecían moverse, jugando con su mente. Un espejo antiguo atrapó su atención. Lleno de telarañas, reflejaba una imagen distorsionada de ella misma, pero en lugar de verse temerosa, sus ojos eran intensos, llenos de fuego. Se acercó, y el espejo vibró con su presencia, como si reconociera su angustia. Podía ver más allá de su reflejo, visiones fragmentadas de su familia, de risas y llantos, entremezclados con figuras oscuras que graznaban en un idioma que solo el viento parecía comprender. ¿Qué es esto?, murmuró, angustiada. Un impulso la llevó a tocar el cristal. En ese instante, su mente se iluminó con recuerdos no suyos, transmitidos por el espejo. Vio a su madre, joven y llena de vida, entregando un objeto brillante a la mulata.
La escena se desvaneció y se transformó en otra, su abuela de pie en un altar, rodeada de velas y sombras, sus labios murmurando plegarias mientras una figura oscura se cernía sobre ella, reclamando algo a cambio. ¿Por qué lo hicieron?, preguntó, su voz un susurro ante la revelación. Una lágrima rodó por su mejilla al darse cuenta de que el destino de su linaje estaba atado a un precio aterrador. La sala resonó con un susurro que parecía venir de todas partes, para protegerte, Mariana. Para mantenerte viva, Mariana retrocedió, el miedo retumbando en su pecho. Las sombras empezaron a tomar forma, apareciendo como las almas que había visto antes, sus caras distorsionadas por la tristeza y el anhelo. Se agolparon a su alrededor, y cada una de ellas parecía gritarle, sus voces entrelazándose en un lamento doloroso. Libéranos, revélale la verdad. El vacío en su corazón se hizo más inmenso. Ella no solo era testigo, sino también parte de esta historia oscura. Sin embargo, en el fondo de su ser, la chispa de esperanza del anciano siguió brillando. Tenía el poder de cambiar el curso, de romper el ciclo. Pero para hacerlo, debía enfrentar a la mulata, y primero debía entender su conexión con todo esto. Justo entonces, un fuerte crujido resonó en las profundidades de la habitación. El suelo temblaba, y Mariana centró su atención en una esquina donde una sombra más oscura que las demás comenzó a formarse. Era un contorno familiar, pero distorsionado. Con el corazón palpitando en su boca, dio un paso hacia adelante mientras la figura tomaba forma, revelando la imponente figura de la mulata, emergiendo de las entrañas de la oscuridad. ¿Qué has descubierto, Mariana?, preguntó, su voz suave pero cargada de un poder amenazante, como el eco de un trueno lejano. Una verdad que te derribará, respondió, aunque su voz temblaba. La mulata sonrió, sus ojos destilando astucia. La verdad siempre tiene un precio, y tú, hija de la oscuridad, aún no estás lista para pagarlo. Sujetando el amuleto, Mariana hizo un esfuerzo por mantener su determinación en medio del horror que se cernía sobre ella. Sin embargo, la figura oscura que se había formado a su lado se deslizó rápidamente, acercándose a la mulata, susurrando secretos que resonaban en el ambiente. ¿Qué harás cuando sepas que serás la próxima? La pregunta desnudó su fragilidad. Mientras el tiempo parecía detenerse, los ecos de las almas clamaban a su alrededor. ¿Podría realmente enfrentarse a su destino? Antes de pensarlo dos veces, Mariana levantó el amuleto en un intento desesperado. Por romper el encanto de la mulata. Tu oscuridad no me dominará, gritó. Pero al hacerlo, la sala se iluminó con una luz cegadora, y con ella, una sombra más oscura que nunca surgió detrás de la mulata, abriendo un portal de terrores inimaginables. ¿Era eso lo que había despertado? El antiguo terror que había mantenido a su pueblo cautivo. La mulata giró la cabeza ante el surgimiento de esta nueva entidad, y el rostro de Mariana se palideció mientras todo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Ella sabía que esta sería la batalla final, pero estaba realmente lista para enfrentarlo todo. El silencio que siguió fue ensordecedor, y la incertidumbre la envolvió en un abrazo gélido. Una nueva verdad estaba por revelarse, pero la pregunta quedó flotando en el aire, como un grito aterrador. ¿Quién realmente era Mariana en medio de la penumbra? Las sombras se arremolinaban alrededor de Mariana, como si estuvieran cobrando vida propia, al tiempo que un frío gélido invadía su ser. El amuleto en su mano brillaba intensamente, pulsando con una energía que parecía capaz de dividir la oscuridad. La mulata, ahora más imponente que nunca, observaba a Mariana con una satisfacción casi palpable, como si cada momento fuese un juego de ajedrez donde ella tenía todas las piezas y Mariana apenas era un peón. ¿Qué harás, hija de la noche?, preguntó la mulata, sus ojos relampagueando con malicia. La voz de la bruja reverberaba en el ambiente, un eco que hizo que las almas se tambalearan en un desasosiego inquietante. Mariana, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros, respiró hondo. Sabía que la verdad estaba al alcance, que las respuestas que necesitaba se sumergían en su propio linaje. Con el corazón retumbando en su pecho, alzó el amuleto a la altura de sus ojos, concentrando toda su fuerza en el objeto que había comenzado a conectarla con las almas que antes habían clamado por liberación. No puedo permitir que continúes con este ciclo de dolor, gritó Mariana, su voz resonando como un trueno en la penumbra. Las almas, atraídas por su determinación,
comenzaron a brillar más intensamente. En ese instante, la figura oscura que emergía junto a la mulata se disipó, como si la luz de Mariana hubiera comenzado a consumirla. La mulata se rió, una risa que sonaba como un susurro de tormenta. Hablas de romper ciclos, pero todo sacrificio tiene su precio. ¿Tienes el valor para pagarlo? Lo que tengo que hacer no es solo por mí, es por todos nosotros, respondió Mariana, sintiendo una chispa de energía recorrer su cuerpo aquel momento en que la determinación le daba alas. Las sombras la rodearon, pero en lugar de consumirla, ahora parecían estar a su servicio. El amuleto comenzó a vibrar con fuerza, revelando las visiones de sus ancestros, las agonías y sacrificios que se habían hecho para proteger su linaje. Las imágenes se despejaron, y Mariana entendió que el poder no residía en el sacrificio de uno para salvar a los demás, sino en unir a todos sus espíritus en un último intento de liberación. «Debo ofrecerles la verdad», exclamó, y con determinación, comenzó a hablar en voz alta. «Mis ancestros, todos aquellos que perdieron sus vidas en esta búsqueda de protección, su dolor ya no será olvidado. Ellos merecen ser recordados. Libérense de sus sombras». Sin previo aviso, el amuleto brilló con todo su esplendor. Las sombras que antes parecían amenazantes comenzaron a despegarse de Mariana, liberando las almas atrapadas. Un torrente de luz vibrante emergió, acercándose a la mulata, sacudiendo la oscuridad en su camino. «No puedes hacer esto», bramó la mulata, pero su voz estaba llena de inseguridad ahora, mientras las almas comenzaban a derrotar la oscuridad que las había aprisionado. La luz se esparcía, y el aire se sentía menos opresivo. «La verdad siempre vencerá a la oscuridad», la mulata. «Las mujeres de mi linaje no tienen que seguir sufriendo», gritó Mariana, teniendo presente cada rostro de su pasado que había luchado por romper ese ciclo. Con cada palabra, las sombras se iban desvaneciendo, y el horror retrocedía, perdiendo fuerza ante su proclamación. La mulata lanzó un grito feroz, pero sus ojos se convirtieron en un abismo de desconcierto. «No, no puedes romper la maldición», aulló, mientras la resonante luz del amuleto llevaban a las almas a un horizonte nuevo, donde la libertad no tenía precio. Un estallido de luz llenó el paisaje, llevando consigo el eco de la risa de los ancianos, el llanto de las mujeres y el susurro de la esperanza. La bruja desapareció en un torbellino de sombras, atrapada en una fina red de sus propios engaños. Los habitantes de Veracruz comenzaron a despertar de su letargo, las caras de la comunidad renaciendo de nuevo, libres de la opresión de la mulata. Mariana se sintió ligera, como si una carga enorme se hubiera levantado de su pecho. Las sombras que fueron una vez compañeras de su terror ahora se retiraban, convirtiéndose en un recuerdo. La multitud comenzó a celebrar, y en el aire se respiraba un nuevo comienzo. Mariana, empoderada, sabía que su linaje había cimentado un nuevo camino hacia la verdad. Ya no se trataba de elecciones oscuras, sino de unir fuerzas y construir un futuro juntos. Mariana reconoció a doña Clara entre la multitud, sus ojos llenos de sabiduría y gratitud. Una sonrisa lagrimosa apareció en su rostro, y la anciana asintió, como si comprendiera que la lucha de su descendencia había hallado su paz. «Gracias», susurró Mariana, mientras se unía a la celebración de su comunidad, los gritos y las risas reemplazando el silencio tenebroso. La historia del pueblo había cambiado, pero la verdad había permanecido intacta, esperándola siempre en el fondo de su ser. Esa noche, las estrellas brillaron más fulgurantes que nunca sobre Veracruz, un recordatorio de que siempre hay luz, incluso en la oscuridad más abrumadora. Y Mariana, con el amuleto ahora en su mano, finalmente entendió que el verdadero poder radicaba en la comunidad, en la unión, en el amor que prevalecería ante cualquier trauma del pasado. Así, la historia de la mulata, una leyenda que había aterrorizado su vida, se transformó en un símbolo de fortaleza, un eco de la justicia que siempre había buscado. La oscuridad había sido confrontada y, al final, la verdad local había ganado. Y aunque el camino por recorrer sería largo, con paso firme y el corazón abierto, Mariana sabía que estaba lista para enfrentar cualquier reto que llegara, ahora y siempre, como una verdadera hija del pueblo. Necesitas suscribirte ahora mismo, no pierdas la oportunidad de ser parte de nuestras futuras historias. Este es el momento de mostrar tu apoyo, dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo.
Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos somos más fuertes.